¿Qué tal, familia? Bueno, hoy os traigo un libro que me hacía especial ilusión también, que es El cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Y bueno, la verdad es que se me ha resistido, hace mucho tiempo que lo quería leer y me lo han podido prestar, lo he podido leer y hemos sacado bastantes cositas interesantes, ¿no? Bueno, al final, como dice la palabra, ¿no? El cuadrante del flujo del dinero. No sé si alguno lo conocéis, pero el cuadrante del flujo del dinero pues es literalmente una cruz, se divide en dos partes y hay 4 apartados. Imagínate, es así, ¿vale? Pues aquí tenemos empleados y autoempleados, luego tenemos dueños de negocio e inversionistas. Entonces, te empieza a explicar de que al final dentro del cuadrante cada uno elige dónde está. Cada uno elige y toma la decisión en qué parte del cuadrante del dinero quiere estar, en qué parte se quiere mover. Que al final son diferentes habilidades las que se requieren para estar en uno o estar en un lado del cuadrante o en otro lado del cuadrante. Y que al final lo que limita a las personas es el miedo a elegir, ¿no? El miedo a elegir o en qué lado vas a estar. Te habla en cuanto a que las palabras son herramientas, que entendamos que todas las palabras, los sentimientos, todo lo que hablamos al final son herramientas que podemos utilizar y que es importante. Te habla que también la capacidad que él ha visto en todos los tiempos, la capacidad del liderazgo. El liderazgo es la capacidad de sacar lo mejor de las personas y de la gente. Te habla en cuanto a que hay muchas personas que le llegan diciendo y preguntándole acerca de, oye, tengo mejores hamburguesas que a lo mejor que el McDonald's, tengo un producto mucho mejor que tal, o que lo otro, que lo tal. Y le habla de que, oye, la pregunta es, vale, tienes un producto mucho mejor que el McDonald's, pero ¿qué sistema de negocio hay detrás? ¿Qué sistema de negocio es con el que vas a implementarlo? Y al final te habla de que el sistema de negocio McDonald's, pues realmente son las franquicias y son los bienes inmuebles. O sea, el negocio de McDonald's no son las hamburguesas, sino la cantidad de McDonald's que hay de bienes inmuebles, que son lo que le genera el flujo de dinero realmente. Bueno, te habla que al final la riqueza se mide por el tiempo, la capacidad de tiempo. Es decir, si tú ahora mismo dejas de trabajar, ¿cuánto tiempo tú vas a poder mantenerte con los flujos de ingresos y activos que tengas de dinero sin trabajar, sin mover ni un solo dedo, con todo lo que has construido? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin literalmente trabajar, moverte, estar viviendo la vida, pues viviendo la vida padre, ¿no? Y que cuánto tiempo, ¿no? Que al final el riesgo es lo que más miedo le da a la gente y lo que te va a hacer pues no progresar, el miedo al riesgo, que al final las personas que están en cuadrante de derecho son las que asumen riesgos y se tiran para adelante. Y él te habla de al final pues que hay pues 3 claves, que una de ellas que la aprendí de Bill Gates y de grandes inversores, que al final la primera clave de ellas es diversificar, no poner siempre los mismos huevos en la misma cesta, sino diversificar. Lo segundo, el tema de las acciones, el poder invertir en acciones y también poder invertir en fondos de inversión. Son cosillas y puntos que él comparte importantes, ¿no? Y bueno, te habla de que al final el que corre los riesgos, de verdad te comparte ahí como mucho más profundo un apartado, el que corre más riesgos son los que al final más triunfan. O sea, las personas más ricas del mundo son los que más ricos han corrido y es lo que realmente ha aportado a esas personas el tomar riesgo, ¿verdad? Luego te habla de que la gente se encuentra en seguridad, por eso está en un empleo, porque busca la seguridad en vez de la libertad y tienen miedo, entonces se agarran a esa seguridad. Y te habla de que agarrado a la seguridad y a un empleo, lo que vas a hacer es, lo primero, pagar impuestos y lo segundo, pagar intereses de tus deudas constantemente. O sea, vas a trabajar para pagar facturas, impuestos y deudas, para volver a trabajar, es la rueda de la carrera de la rata que constantemente, que no vas a salir de ahí si no tomas decisiones diferentes, ¿no? Te habla al final de que él te recomienda que si tú te haces un experto y te educas como dueño de negocio y te haces bueno como dueño de negocio, vas a ser bueno y luego acabas teniendo un flujo efectivo de dinero y sabes manejar el dinero, vas a ser también bueno para ser un buen dueño de negocio invirtiendo y ser un buen inversionista en dueños de negocio. Entonces, al final es algo como que se retroalimenta, ¿no? También te habla de que al final no hay éxito sin fracaso. Y eso es un paradigma importante y fuerte que hay que romper. A mí al principio me costó muchísimo y que es que entendemos el fracaso, lo vemos como algo malo y al final toda la gente rica y toda la gente que ha conseguido éxito te habla de que el fracaso es necesario, que no existe el éxito sin fracasos. Entonces, cuanto antes aceptes eso, te habla de que antes podrás progresar. Te habla de que al final, para tú ser un dueño de negocio, lo que más te recomienda es coger un mentor y bueno, dedicarte pues a un modelo de negocio, a franquicias o a redes de mercadeo, a network marketing a multinivel. Es de lo que te habla la clave para ser un buen dueño de negocio. Luego te habla en cuanto a que hay como 7 niveles de inversores, ¿vale? Hay 7 niveles de inversionistas. El primero de ellos es pues las personas que no tienen ni siquiera para invertir y pues no invierten nada, ¿no? Luego los segundos son los deudores, los que se endeudan y tienen un montón de deudas siempre, ya no endeudan viendo invirtiendo y están endeudados.
Los terceros son los ahorradores, es decir, las personas que ahorran y al final pues no invierten y se quedan siempre en el ahorro. Luego el tercero es los inversionistas inteligentes, son personas que tienen un poquito más de noción y de educación financiera e invierten y les va un poquito mejor. Luego el cuarto es las personas los tipos de personas que son inversores a largo plazo, que son las personas que suelen construir mejores cosas en acciones, y las personas más ricas de Estados Unidos son ese tipo de personas, ese tipo de inversor. Luego el inversor sofisticado sería el sexto, que te habla de que al final son personas que están más sofisticadas, que saben dónde tienen que ponerlo, que tienen más experiencia, que se dedican más de lleno a ello. Y luego, por último, el séptimo son los capitalistas. Son las personas que al final acaban haciendo inversiones sin ni siquiera tener un capital, cogen capitales, hacen inversiones y a raíz de eso construyen grandes cosas, ¿no? Te habla de que al final el dinero es importante, que no veamos el dinero con los ojos, sino que veamos el dinero con la mente, que lo veamos como de una forma objetiva y lo veamos como una herramienta para poder utilizarlo, porque el dinero no es más que una herramienta. Y te habla de que al final es un juego. El dinero es un juego al que hay que jugar y que aprender a jugar. Y bueno, te habla en cuanto a que si tú quieres pasar de un lado del cuadrante de la izquierda a la derecha, bueno, lo primero es que al final, pues como explicando aquí el cuadrante, en la E son los empleados, es el hecho de tú tener un empleo, trabajar por dinero, y es porque el empleado al final va a lo seguro y suele tener miedo, por eso se queda ahí. Luego, debajo está el autoempleado, que son pues les gusta ser sus propios jefes, ¿no? En cuanto al vocabulario, en cuanto a conozcas a alguien, son personas que les gusta ser sus propios jefes. Luego, el dueño de negocio al final es alguien que aprende a delegar mejor, a delegar su negocio y que su negocio funcione realmente para él. No pasa de autoempleado a dueño de negocio, y ahí es donde empieza a delegar y a hacer que personas mucho mejores que él le pongan a hacer el trabajo realmente. Y luego los inversionistas al final son los que ganan dinero con más dinero. Es de lo que se trata al final. Y te habla de que al final, para hacer ese cambio de cuadrante, hay que entender que al final vivimos el dinero, nuestro patrón del dinero lo vivimos como una droga. Literalmente el dinero es una droga. Cuando lo tenemos nos sentimos bien y cuando no lo tenemos nos sentimos mal, ¿no? Entonces que hay que hacer ese cambio de cuadrante, hay que romper con ese patrón, con esa adicción al dinero, romper ese patrón, porque al final está la seguridad contra la libertad, seguridad versus libertad, ¿qué buscas, no? Y tal, que al final la seguridad es un mito total, o sea, la seguridad no existe, es un mito, y que al final el cuadrante izquierdo te habla de que el lado del cuadrante izquierdo de empleado y autoempleado es muy peligroso. Te habla de que es muy peligroso, que es muchísimo más seguro ser dueño de negocio inversionista, porque vas a poder moverte mejor y vas a sacar números, y que la importancia está en los números, no en las palabras. Te habla de que el lado derecho lo que necesitas es saber de números, aprender de números y moverte con números, hacer cálculos con números. Los números mienten, o sea, los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números nunca mienten. Entonces, al final, si tú te mueves con números, vas a poder hacerlo todo. Él te habla de que la forma en la que él se ha hecho rico, literalmente, es como con el Monopoly. Él lo cuenta, que él aprendió a hacerse rico desde pequeño jugando al Monopoly, que la gente no se lo cree cuando lo comparte, pero te pone el ejemplo del Monopoly cuando ponías las cuatro casitas verdes y luego ya cogías y montabas un hotel. Te habla de que él lo que ha utilizado junto a su esposa para poder hacerse rico, y que realmente te habla de que la vida en sí es un juego, es como el Monopoly, la vida en sí es un juego, el dinero es un juego y hay que aprender a jugarlo. Y te habla que al final, pues dentro del juego, lo que más hay dentro de ese juego de Monopoly son los bienes inmuebles y las franquicias. Entonces, que tú aprendas a montar bienes inmuebles y franquicias, porque es lo que de donde vas a poder crear más y donde vas a poder sacar más. Te habla del concepto del ser, hacer y tener, en el hecho de ser, hacer y tener, que la gente primero un objetivo, no, yo quiero tener esto, luego qué tengo que hacer para el objetivo, y se quedan ahí, pero no se van en la profundidad de en qué tienen que convertirse, en qué tienen que ser primero, qué actitud, qué mentalidad, qué enfoque tengo que tener para yo poder ir construyendo, ir avanzando hacia ese objetivo. Es decir, te habla de que el 90% es el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual emocional, el 90%, o sea, del 100%, el 90% para el éxito. Te habla de que el 90% está en eso, en la actitud, en la mentalidad, en el ser, en el aprender, en cambiar tus pensamientos, tu diálogo interno, cómo tú te hablas, qué palabras, que cuides tus sentimientos y palabras acerca de todo lo que dices, de cómo piensas acerca del dinero, de tus limitaciones, y que luego el 10% es la técnica. El 10% es la técnica, lo único que te hace falta, pero luego los números, los negocios, las inversiones, pero que el 90% está en el ser, y luego ya viene el hacer y el tener, pero que el ser es lo más importante. Luego también el hacer y el tener, lógicamente no hay que quitarlo de lado, pero él te habla de la importancia del ser. Si tú ya has trabajado la parte del ser, llevas años educándote y desarrollándote, te toca hacer y tener, pero también seguir siendo, cambiando esa mentalidad, esa postura, porque si has estado muchos años siendo, haciendo, intentando tener y no has llegado a tener, es porque todavía a lo mejor entre ese hacer y entre ese ser y hacer no has llegado a transformarlo realmente, ¿no? Y te habla de que al final
o sea, la gente se aferra, te pone ejemplos, ¿no? De que al final la gente se aferra a quedarse en el pueblo donde está su vida, se aferra a quedarse con la misma pareja cuando ya no hay amor, la gente se aferra a quedarse en las mismas situaciones, con los mismos proyectos, a no abandonar un proyecto y empezar otro, a quedarse estancado, la gente se aferra a eso, entonces que no te aferres a las cosas y entiendas que todo va y viene y que todo puede ir fluyendo. Y bueno, luego, ya por último, te comparte 7 pasos que son pistas rápidas hacia pues lo que tú quieras conseguir, ¿no? Y él te va dando, en los 7 pasos te va dando luego al final pues una lista pues como de preguntas, que pues si me pongo aquí a contarlo nos tenemos 3 horas, pero que esas preguntas son determinantes, entonces si te compras el libro, que profundices, te lo leas y tal, aquí debe ser un resumen de lo más valioso y lo más top que está dentro del libro, te lo estoy compartiendo ahora mismo, porque ese es el objetivo con el que me leo cada libro, con la intención máxima de sacar y exprimir al 100% la información que te va a valer más, entonces cada palabra que te digo literalmente, por ejemplo, el liderazgo es la capacidad de sacar lo mejor de la gente. Te lo digo con la intención de que es lo que él te está exprimiendo en cuanto a toda su experiencia, que el liderazgo es la capacidad de sacar lo mejor de la gente. Entonces tú ya, a raíz de eso, ya puedes profundizar más en ese tema. Entonces, él te habla y te da en estos 7 puntos formas para que tú actúes, literalmente, te lo pone a huevo, te lo pone fácil. Lo primero de ello te habla de ocúpate de tu propio negocio, empieza a hacer tu propio negocio, empieza a hacer un negocio que funcione para empezar a generar, hay un activo y empezar a generar dinero. Lo segundo es que asumas tu flujo de efectivo, que asumas el dinero que te entra, de cómo lo diversificas, cómo lo separas, que tú aprendas a diversificarte en ello y que entiendas de que las deudas, tú estás trabajando para las deudas que tengas. Las deudas al final, en las tarjetas de crédito, todo eso, hay gente que es la que te la ha vendido y tú estás trabajando para ellos, estás trabajando para esa deuda que esa otra persona está teniendo un ingreso por tu parte. Entonces, que entiendas ahí esa posibilidad. Luego te hablo en cuanto que sepa la diferencia entre riesgo y peligro, y al final pues te comparte un poquito que el no educarte, no tener educación financiera, no educarte, eso sí que es peligroso, y que al final también es muy peligroso trabajar para otros, eso sí que es peligroso, ¿no? Y bueno, te habla de qué tipo de inversionista eliges y quieres ser. Te habla de, pues, hay 3 tipos de inversionista, el A, el B y el C. Al final, pues el C es un poco esa persona que está con miedo, que no sabe invertir, qué tal. El B es el que está ahí un poquito más anticipado a qué puedo invertir, qué sería bueno, pregunta consejos. Y el A es un poquito el que al final enfoca y el que tiene un poco más de experiencia y ya va por ello, ¿no? Te hablo luego también el 5.º punto, que busques un mentor. Que al final un mentor no es más que una persona que ha construido y ha dado unos pasos por ese mismo camino al que tú quieres ir y lo ha hecho antes, entonces te lo está facilitando. Entonces te habla de que al final tu futuro va a ser definido por las personas con las que más tiempo pases. Y te habla te voy a dejar aquí este ejercicio que me acuerdo de él, porque lo he visto súper clave, de los más relevantes para todos estos, en cuanto a la parte de ese te he dicho de actúe, que pongas acción. Te dice que te hagas una lista, yo te invito también a hacerla, yo también la haré, que te hagas una lista con las personas, por ejemplo, 10 personas con las que más te rodeas y que pongas al lado qué tipo de persona es decir, en qué parte del cuadrante del flujo del dinero se encuentra. ¿Es un empleado, es un autoempleado, es un dueño de negocio o es un inversionista? Ponlo al lado para que tú tengas en cuenta con qué tipo de persona te estás rodeando. Si tú quieres cambiar de cuadrante, tienes que saber con qué personas te estás rodeando. Y luego te habla al final de qué tipo de inversionista también es. Si es un tipo de inversionista o sea, si es inversionista, si no lo es, o qué tipo de inversionista es una persona con experiencia, que no tiene experiencia, que lleva invirtiendo, que no lleva invirtiendo. Entonces tú con esa lista vas a saber en qué punto de partida es en el que naces, ¿no? Y bueno, te habla esto de que te hagas, o sea, de que conviertas la desilusión en fortaleza, y esto es tremendamente importante. Él hace mucho hincapié en que la desilusión va a llegar siempre y de que la mayoría de las personas se quedan estancadas y no siguen avanzando por esa desilusión porque no la aceptan. Entonces te habla de que vas a cometer errores y de que cojas esa fuerza, ese poder y lo conviertas en fortaleza, y que entienda que va a haber desilusión y va a haber errores, va a haber fallos, va a haber cosas, pero que eso no sea el factor determinante que va a hacer que te quedes estancado, sino que lo entiendas, lo aceptes, que van a haber desilusiones y que son cosas, eso es el ciclo normal de la vida y que vas a ir aprendiendo en base a lo que pasa, ¿no? Y por último ya el séptimo paso, él te habla de el poder de la fe. El poder de la fe, y aquí me voy a extender un minutillo, y realmente te habla en cuanto al poder de la fe, con que entiendas de que cada palabra, cada sentimiento, cada emoción, cada conversación con alguien está siendo de realmente importancia. O sea, cuando tú te identifiques, cuando estás en una conversación con alguien, párate también a ser consciente de qué estás diciendo, de dónde viene tu pensamiento, si es limitante, si tienes creencias en cuanto acerca del dinero y patrones del dinero que te están limitando, que tú mismo en una conversación de negocios o de inversiones tú te limitas, o tú piensas en las limitaciones en vez de las posibilidades, porque si piensas en las limitaciones estás viendo todas las formas y las maneras por las que no hacerlo, pero si piensas en las posibilidades estás viendo y abriendo la puerta a ver qué
todas, qué capacidades y qué posibilidades tendrías de conseguirlo. Y que al final somos espejos. Cuando tú ves a otra persona haciendo algo o compartiendo algo acerca del dinero de negocio e inversiones, somos espejos. Si ves algo bueno, positivo en otro, es porque lo tienes tú. Y si ves algo negativo, también es porque lo tienes tú. Entonces, que tomes la responsabilidad y la capacidad, que tengas el poder de la fe, que confíes. Y así que esto ha sido todo lo que he podido sacar. Aquí está un poquito, pues, en sí todo el resumen. El mapa mental, que me ha quedado bastante guapo, me ha gustado mucho toda la información, pienso que ha sido de valor potente. Y bueno, realmente ha sido eso. Estoy muy agradecido de toda la información que nos comparte Robert Kiyosaki. Seguiremos leyéndonos todos los libros que tiene de guía para invertir y todas las escuelas de negocios, todos. Vamos a ir resumiéndolos todos para sacar lo más importante y sobre todo ponerlo en práctica, porque de nada sirve al final saber sin aplicar. Así que espero que os haya gustado. He tardado una horita en leérmelo. Ha sido algo potente. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.